Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 26 de julio de 2016. Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices, cuando son las 4 horas y 32 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico tan solo destacamos en horarios de preapertura americana 12:30 GMT, datos de PMI y de ventas de viviendas desde Estados Unidos. Bien, vamos a los aspectos técnicos, puesto desde un punto de vista macroeconómico y fundamental no hay nada que destacar con respecto al calendario macroeconómico más que esos datos que hemos detallado, esperando los inversores la decisión de tipos de interés de la reunión que comienza en el día de hoy y que se harán públicas esas políticas monetarias por parte de la institución americana el día de mañana en sesión americana. Bien, vamos con la cotización del euro dólar, como siempre, en primer lugar. El precio de apertura de jornada hoy lo genera en el 1,0990. Como podemos ver en la imagen, estabilidad absoluta en la cotización del par. La directriz bajista de corto plazo que se nos genera desde el pasado día 14 de julio va a ser clave desde un punto de vista técnico. Si le gusta esta herramienta para operar, trácenla porque tiene un ángulo de configuración muy óptimo para trabajar con ella. Consolidando por encima de la misma, tendría el camino abierto para darle un golpe al refugio de mediano largo, como resistencia en el 1,1026, consolidando por encima del refugio de mediano largo del 1,1026, le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Resistencia de categoría intermedia. Como nudo de enlace actuará para tomar decisiones en el nivel del 1,1057. La siguiente resistencia de la misma categoría y con la misma función la topamos en el 1,1100. Barrera psicológica de tercer grado y la última resistencia y principal del día, refugio de mediano 1,1135, a unos 140 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. Si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar la directriz y es rechazada de su precio de apertura de jornada 1,0990, alimentará presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace actuará en el 1,0964. Siguiente soporte de la misma categoría y con la misma función. Lo topamos en el 1,0935. Último soporte con gestión de mediano plazo a 100 puntos de la situación actual en el 1,0891, muy cerquita ya del precio de apertura anual 1,0857. Para la negociación inmediata, la clave técnica pasa por la directriz bajista de corto plazo y el precio de apertura de jornada. El remonte de la directriz animaría la cotización para hacerle una visita al 1,1026 y probar la fuerza de este nivel. Por la parte de abajo, mientras no consiga remontar la directriz y sobre todo si es rechazada la cotización del precio de apertura de jornada, alimentaría presiones bajistas para alcanzar el primer soporte intermedio en el 1,0965. Continuamos con la cotización del dólar yen. Caídas muy abultadas para la cotización de este cruce. Las aguas pasan un poquito revueltas a raíz de ese semi-atentado que hemos tenido en Japón, 19 personas muertas en un albergue cerca de Tokio. El yen se está revalorizando con muchísima fuerza en estos horarios de preapertura europea, 105,61. Precio de apertura de jornada para la cotización del dólar yen. Como vemos, se ha colocado por debajo del refugio de mediano plazo de los 105,32 y nos ha batido el primer soporte intermedio con su nudo de enlace correspondiente, 104,95. En estos momentos lucha con el refugio de mediano plazo de los 104,52, vital para la negociación inmediata. Necesita el apoyo de los 104,52 para que recupere posiciones. Primera resistencia a batir, nivel intermedio 104,95. Siguiente resistencia, refugio de mediano plazo 105,32. La siguiente y ya principal del día, precio de apertura de jornada
Hoy lo genera en los 105,61 y la última que le colocamos en un refugio de mediano plazo 106,19. Por la parte de abajo, las piezas son las siguientes. La primera tiene que consolidar por debajo de los 104,52, es decir, la cotización tiene que ser rechazada de esta pieza. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace para tomar decisiones en los 104,02. Principal soporte de jornada, refugio de mediano largo 103,28 y el último, con recorrido extenso, 102,31 con gestión de muy largo plazo a 210 puntos de la situación actual. Como ven, campos de acción muy extensos para la cotización del dólar yen, dadas las condiciones de mercado que nos presentan estos horarios de preapertura europea. Con gestión de mediano 104,52 tiene la clave para la negociación inmediata. Si le da el apoyo, recuperará posiciones para atacar como resistencia el nivel intermedio de los 104,95. Si es rechazada del mismo, lo que hará la cotización será continuar en presión bajista para atacar el primer soporte intermedio 104,02. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo al mismo tiempo que este par continúa con el movimiento errático e indefinido que marca en los últimos tiempos. El precio de apertura de jornada lo genera en los 0,9860. Atrapado totalmente, pegado al precio de apertura, no nos orienta absolutamente de movimientos definidos. Condiciones de mercado muy pobres en horarios de preapertura europea. Para presionar al alza necesita el apoyo en el precio de apertura de jornada. Dos resistencias intermedias, 0,9883 y 0,9908. Batida al alza nos topamos con la última y principal de jornada, refugio de mediano largo, 0,9943, antes de llegar al precio de apertura anual y la paridad 1 a 1, exactamente en el 1,0006 punto de partida anual. Por la parte de abajo, si la cotización se descuelga del precio de apertura de jornada, es decir, si es rechazada del mismo, tenemos dos soportes intermedios, 0,9838 y 0,9810. Batida esta pieza, camino libre para darle otro golpe al refugio de mediano que le salva de caídas superiores en las últimas jornadas, 0,9779. Última pieza de soporte para la negociación inmediata, el precio de apertura tiene la llave 0,9860, siempre teniendo en cuenta que las condiciones de mercado son muy pobres. Los inversores, como comentábamos al principio de la grabación, están muy pendientes de esa reunión de la FED que comienza hoy y que se harán públicas las políticas monetarias en el día de mañana. Precio de apertura para la cotización de libra dólar. Lo genera en el 1,3104. Como vemos ya en primera hora asiática, golpea el nivel de corto que le salva de caídas superiores en los últimos días en el 1,3086. Atentos a esta pieza mientras le siga dando el apoyo. No hay miedo de presiones bajistas. El apoyo en el precio de apertura de jornada, que lo está encontrando en estos momentos, si se hace firme 1,3104, impulsará al alza desde un punto de vista técnico a la cotización. Resistencia intermedia 1,3155. Siguiente de la misma categoría y con la misma función. 1,3211. Principal resistencia de jornada 1,3314 con gestión de largo plazo a más de 200 puntos de la situación actual. Campos de acción también extensos para la cotización de libra dólar que no se desprende de la condición de resaca del efecto Brexit, aunque cada día que pasa está más amortiguado. Por la parte de abajo, 1,3086. La imagen es muy clara, tiene que ceder el precio de apertura y este nivel de corto para que le abra la puerta a presiones bajistas. Soporte delimitado en un nivel intermedio, 1,3024. De la misma categoría y con la misma función, 1,2974. Último y principal del día, con gestión de largo plazo, 1,2912. A unos 200 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, la clave pasa por esta pieza, 1,3086. Mientras no ceda, remontará posiciones para atacar la primera R, 1,3155. Si cede esta pieza, lo que hará será alimentar presiones bajistas para buscar el 1,3024.
Continuamos con la cotización del AUD-USD. Presiona al alza la cotización del par. Como vemos, ataca la primera resistencia intermedia, que hoy se la colocamos en los 0,7513. Atentos a esta pieza porque para la negociación inmediata es vital. Necesita encontrar el apoyo para que continúe presionando al alza. R intermedia como nudo de enlace 0,7550, principal y última de jornada, refugio de largo plazo 0,7606. No nos olvidemos de la secuencia que nos dejó el pasado día 18 de julio sobre este refugio de largo plazo. Por la parte de abajo, la cotización tiene que ser rechazada de los 0,7513. Solo así buscaría de nuevo el nivel intraanual de los 0,7475, que coincide además con el precio de apertura de jornada. Doble barrera que desde este momento la colocamos como principal soporte del día. 0,7475, más que nada porque coincide el nivel intraanual con el precio de apertura de jornada. Consolidando por debajo, entraríamos en presión bajistas intradiarias 0,7438 y 0,7401. Último soporte a unos 120 puntos de la situación actual. Desde un punto de vista técnico, esta pieza tiene la llave en negociación inmediata 0,7513. Si la cotización se coloca por debajo y sufre rechazos, volvería al precio de apertura y el nivel intraanual de los 0,7475. Tan solo apoyos en los 0,7513 le seguirían impulsando al alza para atacar la siguiente R intermedia 0,7550. Seguimos con la cotización del euro-yen. Caídas muy abultadas para este cruce, también desde su precio de apertura de jornada, que hoy lo genera en los 116,05, se nos presenta en el radio de influencia de un refugio histórico de mediano plazo en los 114,57. Atentos a esta pieza, si no cede los 114,57 recuperará posiciones. El nudo de enlace que nos ha hecho perfecto en horarios de sesión asiática sobre este eje inclinado bajista de mediano va a ser la primera resistencia a batir, 115,42. Siguiente resistencia, refugio de mediano plazo, lo topamos en los 115,72. La siguiente resistencia y principal ya de jornada, precio de apertura del día, 116,05, y la última se la colocamos en un refugio de mediano plazo, 116,47. Por la parte de abajo, tan solo dos piezas de soporte. La primera, 114,57, la última y principal de jornada, 113,46. Por la parte de abajo, recorridos muy extensos, campos muy abiertos, dadas las condiciones de mercado que nos presenta la cotización del euro-yen. Para la negociación inmediata, este refugio de mediano plazo tiene la clave 114,57. Si consigue colocarse por debajo y sufrir rechazos, continuará alimentando presiones bajistas. Si no cede, irá buscando como primera pieza de resistencia el eje inclinado bajista de mediano plazo que nos pasa sobre los 115,42. Atentos a esta pieza porque, como vemos, en horarios de sesión asiática nos ha hecho su quiebre, su confirmación, es decir, su nudo de enlace perfecto, y por la parte de arriba, en caso de que el ataque, será vital, 115,42. Terminamos el análisis del martes 26 de julio de 2016. En Forex Índices estamos para atenderles si necesitan información sobre nuestros planes de enseñanza de negocio personalizados, acoplados al perfil de inversor. En la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.